Dando continuación al curso de conciliación y arbitraje, nos corresponde hablar sobre la semana número 7, cuyo tema es convenciones sobre arbitraje internacional que han sido ratificados por la República de Guatemala. En ese sentido, el objeto de la clase es precisamente que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala pues conozca algunos instrumentos internacionales que coadyuvaron al fortalecimiento del proceso arbitral, del cual hoy en Guatemala pues tenemos nuestra ley de arbitraje, ¿verdad? En ese sentido vamos a ver algunos instrumentos internacionales muy importantes que han servido de base también para que nuestro país ahora pues tenga dentro de sus instrumentos jurídicos una ley de arbitraje, el decreto 67-95 del Congreso de la República de Guatemala. En ese sentido vamos a ver algunos antecedentes en relación a estas convenciones o convenios internacionales. Podemos decir entonces que como antecedentes el arbitraje comercial internacional es el medio más utilizado para resolver las diferencias jurídicas que surgen de las relaciones comerciales internacionales. En ese sentido, el autor Alfonso Luis Calvo Caravaca, él dice o ha indicado que 8 o 9 de cada 10 contratos internacionales contienen una cláusula compromisoria de acuerdo a la voluntad de las partes. Entonces, que se ha estado utilizando ya de una forma más continua para la resolución de conflictos de interés, la vía arbitral. Las razones que justifican precisamente la preferencia de los diversos agentes que operan el tráfico jurídico internacional por el arbitraje, pues podríamos decir que son múltiples, ¿verdad? Pero una de las razones principales precisamente de la expansión del proceso arbitral o del arbitraje lo tenemos precisamente en la internacionalización del mismo, debido en gran parte a las convenciones internacionales sobre arbitraje internacional. En la séptima conferencia internacional de Estados Americanos que se celebró en Uruguay, se acordó precisamente la creación de una agencia que estableciera un sistema de arbitraje comercial. Producto de este acuerdo nace en 1934 lo que se conoce como la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. En ese sentido, podemos decir entonces que las dos convenciones más importantes aprobadas y ratificadas por Guatemala en materia de arbitraje son la que se conoce como Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, y por otro lado tenemos la que se conoce como la Convención de Panamá de 1975, que trata precisamente sobre el arbitraje comercial internacional. Vamos a ver un poco al respecto de cada una de ellas en este momento. En relación a la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, también conocida como la Convención de Nueva York del 10 de junio de 1958, decreto ley número 9-84 y acuerdo gubernativo número 60-84. Dice precisamente este autor del que ya mencioné, Calvo Caravaca, que la importancia y número de las convenciones internacionales sobre arbitraje ha llevado a varios autores ¿a qué? Los ha llevado a compararlas con el sistema, algunos la comparan de esta manera, como con un sistema solar, dicen algunos de ellos, ¿verdad?, que integra el universo. Si eso lo viéramos de esta manera, dice precisamente el autor Calvo Caravaca, que no habría entonces duda que nuestro astro rey sería, en este caso, el Convenio de Nueva York. En relación a todos los instrumentos internacionales en materia de arbitraje, si buscáramos el más importante, haciendo la comparación con el sistema solar, nuestro sistema precisamente que integra el universo, diríamos que nuestro sol, nuestro gran sol, sería precisamente esta Convención de Nueva York del 10 de junio de 1958, que es la que ha coadyuvado precisamente a la creación al fortalecimiento del proceso arbitral a nivel internacional, y que eso pues ha servido para que los estados también de alguna manera puedan tomar esa actitud de hacer parte dentro de su normativa una ley de arbitraje.
En ese sentido, entonces, hablando sobre la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, la Convención de Nueva York, el artículo 1 se declara precisamente la adhesión de la República de Guatemala a la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, abierta a la firma en Nueva York el 10 de junio de 1958 con la siguiente declaración. Guatemala hizo la siguiente declaración precisamente y dice que a base de reciprocidad la República de Guatemala aplicará la citada convención al reconocimiento y a la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado que sea definitivamente contratante, únicamente contratante, y solo aplicarán a los litigios surgidos de relaciones jurídicas, sean o no contractuales, que se consideran comerciales por su derecho interno. Esto de acuerdo al artículo 1 del Acuerdo Gubernativo número 60-84. En ese sentido, esta convención se publicó en el Diario Oficial el 30 de enero de 1984 y entró en vigencia entonces al día siguiente de su publicación. Repito, esta convención fue publicada en el Diario Oficial el 30 de enero de 1984 y esta convención de Nueva York entró en vigencia entonces al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. La Convención de Nueva York sustituye entre las relaciones entre estados contratantes tanto el Protocolo de Ginebra del 24 de diciembre de 1923 relativo a las cláusulas de arbitraje como a la Convención de Ginebra del 26 de septiembre de 1927 sobre la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. El Convenio de Nueva York dispone que cada uno de los estados contratantes reconocerá el acuerdo escrito. Esto viene ya desde de la Convención de Nueva York, desde el Convenio de Nueva York, que los estados van a reconocer el acuerdo escrito. Por eso es que hoy en día el arbitraje, incluso el proceso arbitral interno, definitivamente, como hemos visto en clases anteriores, dice que debe constar por escrito. Anula totalmente el acuerdo verbal porque no podría aprobarse a la hora de un conflicto de interés que las partes estaban de acuerdo en someter a la vía arbitral una controversia. Por eso que desde el Convenio de Nueva York se reconoce el acuerdo escrito, ese acuerdo de voluntad de las partes, ¿verdad? Respetando la autonomía de la voluntad de cada uno de ellos. Asimismo, también dispone el Convenio de Nueva York la expresión acuerdo por escrito denotará una cláusula compromisoria incluido en un contrato o un compromiso arbitral, que también ya hemos desarrollado en clases anteriores tales temas, ¿verdad? La cláusula compromisoria que dijimos que es para conflictos de interés en el futuro, mientras que el compromiso arbitral cuando ya existe ese conflicto de interés. El Convenio de Nueva York, en ese sentido, dentro del régimen jurídico instaurado por este precepto, pueden destacarse tres aspectos importantes. Del régimen jurídico instaurado por el Convenio de Nueva York se destacan tres aspectos importantes, como es la técnica empleada, los destinatarios y su imperatividad. Cuando hablamos de la técnica empleada nos referimos que se trata de una norma, diríamos, material especial para el tráfico externo de origen convencional. Cuando hablamos del aspecto de los destinatarios, nos referimos específicamente que el artículo 2, numerales 1 y 2 de la Convención deberá ser aplicado por los órganos judiciales de los estados contratantes, tanto si ocurrieren directamente de la validez del convenio arbitral, como si ésta resulta impugnado en un proceso de exequatur, ¿verdad? Y cuando hablamos del aspecto de su imperatividad, nos referimos a que los tribunales de los estados contratantes precisamente del Convenio de Nueva York deberán de conocer la validez formal de todo convenio arbitral que conste mediante acuerdo por escrito. Por eso es importante resaltar siempre, ¿verdad?, que para que pueda existir en el futuro un proceso arbitral, ese acuerdo debe constar por escrito. Ya hemos visto que puede quedar en el mismo contrato, ¿verdad?, cuando hablamos de una cláusula compromisoria o un documento aparte al contrato, estamos hablando de un compromiso arbitral.
En relación al Convenio de Nueva York, el origen de la Convención se dice que la Convención de Nueva York de 1958 tuvo su origen en un proyecto propuesto por la Cámara de Comercio Internacional con sede en París al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. ¿Quiénes son los países ratificantes? Actualmente son Estados parte 165 países que forman parte del Convenio de Nueva York. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? El artículo 1, inciso primero, se refiere a las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y ejecución y que tengan su origen en diferencias entre personas y personas jurídicas. Mientras que el inciso segundo reconoce también las sentencias dictadas por órganos permanentes. También nos habla la Convención de Nueva York sobre las reservas o restricciones. ¿Podrá un Estado a base de reciprocidad restringir la aplicación de la Convención a otro Estado contratante? Asimismo, podrá declarar que solo aplicará la Convención a los litigios considerados comerciales por su derecho interno. En relación a la segunda convención importante que coadyuva para la creación del arbitraje, tenemos la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional suscrita en Panamá el 30 de enero de 1975, decreto número 35-86 del 17 de junio de 1986, refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 7 de julio de 1986. El Congreso de la República de Guatemala, a través del decreto número 35-86, emitido el 17 de junio de 1986, dio su aprobación a la Convención Interamericana de Arbitraje Internacional, suscrita en Panamá el 30 de junio de 1975. Esta fue refrendada precisamente el 7 de julio de 1986 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala y fue publicada en el Diario Oficial el 8 de septiembre de 1983, entrando en vigencia el 9 de septiembre del mismo año. Esta Convención de Panamá tiene su origen precisamente en el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Los países que lo han ratificado actualmente, hablamos de 19 países que han ratificado esta convención, y dentro de los artículos más importantes, el artículo 1 que establece el acuerdo arbitral, el artículo 2 que habla de la validez del acuerdo o pacto arbitral, nombramiento de los árbitros, el artículo 3 del procedimiento arbitral, el 4 y 5 el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Por último, tenemos también un instrumento internacional que ha ayudado o coadyuvado a la creación del arbitraje, como es el Código de Derecho Internacional Privado, también conocido como Código de Bustamante. El Código de Bustamante está vigente en Guatemala mediante el decreto 1575 de la Asamblea Legislativa de la República de Guatemala, suscrito en La Habana el 13 de febrero de 1928 y refrendado por el Ejecutivo el 26 de abril de 1929. Establece el procedimiento también, dentro de su normativa, establece el procedimiento para la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales extranjeros en los artículos 423 a 433 de dicha normativa. Contenido necesario: se debe tratar de un conflicto presente y determinado, debe constar por escrito, el compromiso arbitral debe contener como mínimo los siguientes requisitos: nombre y domicilio de las partes, las diferencias y conflictos concretos y la indicación del proceso en curso si fuera el caso. Las características del compromiso o el pacto arbitral tiene como característica principal precisamente la derogatoria de la jurisdicción ordinaria. Entre sus generalidades, el compromiso arbitral se trata de un contrato. El pacto arbitral debe cumplir los requisitos de existencia y validez establecidos con carácter general para cualquier contrato, ¿verdad? El consentimiento, así como la capacidad de las partes, importantísima dentro del juicio arbitral. Su objeto, el acuerdo arbitral celebrado entre los compromitentes, consiste tanto en la expresión del deseo de someterse a la vía del arbitraje. Concluyo con algunas preguntas. ¿Cuándo entró en vigencia el Convenio de Nueva York en Guatemala? Segunda, de acuerdo al régimen instaurado por la Convención de Nueva York, uno de los aspectos es que se trata de una forma material especial para el tráfico externo de origen convencional. Nos referimos a... ¿Y cuál fue el primer instrumento jurídico que reguló el arbitraje a nivel internacional? Además de la Convención de Nueva York y la Convención de Panamá, otro instrumento importante internacional que regula el arbitraje es... Y por último, ¿qué autor indicó que 8 o 9 de cada 10 contratos internacionales contiene una cláusula compromisoria? Muchas gracias.